más cualquier otro de los recursos que tú mencionaste, si no está realmente indicado. Ahora, es un paciente que no lo va a tener para toda la vida mientras que practique la medicina, ¿no? Estos pacientes no se curan. Bueno, vamos a seguir entonces ahora al segmento de Tips and Tricks y tenemos dos tópicos. El manejo de la subclavia izquierda y la prevención de la isquemia medular. La primera charla, el doctor Martín Nagenson va a estar a cargo, que también integra nuestro servicio. Nos dejó una grabación porque está en Estados Unidos y después vamos a tener la presentación del doctor Paganini. El Martín está conectado con nosotros, pero bueno, nos dejó un video, así que lo voy a reproducir. Gracias, Martín, por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si están viendo este video es porque evidentemente no he podido conectarme en tiempo real, pero no por eso quiero dejar de agradecer a mi jefe y a mis compañeros por esta convocatoria. Saben que es un placer para mí participar con ustedes en este tipo de reuniones. Quiero agradecer, por supuesto, a los otros disertantes por su tiempo y dedicación para ser parte de esta jornada y, por supuesto, también a la audiencia por el interés en lo que vamos a desarrollar. Se me encomendó discutir con ustedes la problemática del manejo de la arteria subclavia izquierda en los pacientes intervenidos por TEBA. Y pensé en hacerlo a partir de un caso de nuestra práctica cotidiana reciente que puede servir de disparador. Se trata de un paciente de sexo masculino de 66 años de edad, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, entre los que se destaca la hipertensión arterial, sin otros antecedentes sistémicos de jerarquía, que se encontraba cursando una internación por COVID-19 que complica con una neumonía necrotizante que lo lleva a una insuficiencia respiratoria. En este contexto, realiza una angiotomografía de control que muestra hallazgos que no se encontraban en una realizada al inicio de la internación en terapia, y por eso se nos consulta. El paciente se encontraba marcadamente hipertenso a pesar de la polifarmacia, tenía signos electrocardiográficos y ecográficos de cardiopatía hipertensiva en fase de hipertrofia concéntrica. La tomografía a la que nos referimos ponía en evidencia una disección de aorta de tipo B que se extendía desde la desembocadura, desde el nacimiento, mejor dicho, de la arteria subclavia izquierda, donde se veía además el desgarro, hasta el nacimiento del tronco celíaco. Como vemos, tenía un diámetro en rango de aneurisma a nivel de la aorta torácica, con una luz falsa muy perfundida, gran desgarro, a partir de este gran desgarro, que comprometía a la luz verdadera, que se encontraba parcialmente colapsada y que podía explicar al menos en parte la hipertensión de difícil control. A partir de estos hallazgos se planteó la necesidad de intervenirlo, aunque bueno, no en forma urgente, sino intentando llegar a la fase subaguda y compensar lo más posible su cuadro respiratorio. Nos encontramos entonces con la problemática de tener que implantar una endoprótesis en la aorta torácica. Hablando un poquito del marco conceptual de este tema, sabemos que el éxito de este tipo de intervenciones depende del anclaje adecuado del extremo proximal del dispositivo en la aorta, que va a ser lo que lo sostiene y que impide su prolapso frente a los embates de cada uno de los latidos cardíacos. Para lograr un buen implante de la endoprótesis necesitamos una zona de aterrizaje adecuada. Esta zona de aterrizaje tiene que ser sana, para permitir una adecuada posición del dispositivo en la pared de la aorta que permita el anclaje al que nos referíamos, y además para evitar fenómenos de complicaciones como una disección retrógrada. Esta zona de aterrizaje tiene que ser lo suficientemente extensa para lograr un sellado adecuado de la luz falsa, y además recta dentro de lo posible para evitar el fenómeno del pico de pájaro, que lo mismo que lo anterior puede generar, si no se hace correctamente, fugas hacia la falsa luz. Ahora resulta que para lograr una zona de aterrizaje con estas características que acabamos de describir, es necesario, hasta en un 40% de los pacientes que se intervienen por endoprótesis aorta torácica, decíamos, es necesario cubrir la arteria subclavia izquierda. El cubrir este vaso puede traer múltiples consecuencias potenciales que van más allá del leak tipo 2 por flujo retrógrado de la subclavia, que solucionamos fácilmente con un plug o con un coil. Me refiero a las complicaciones isquémicas por hipoflujo de todos los órganos perfundidos por ramas de la subclavia, como ser el encéfalo posterior y la médula a partir de la arteria vertebral,
la médula a partir de las ramas de la arteria intercostal superior izquierda, por supuesto el miembro superior, por el vaso principal, muy importante si tenemos confección en la fístula de diálisis a dicho nivel, y bueno, somos todos cardiólogos, no nos vamos a olvidar de la importancia de la arteria mamaria interna como vía de circulación en los bypass mamarios coronarios. Ahora, más allá de todas estas consecuencias potenciales, cuando vemos las series de datos, quizá, o por lo menos a mí me parece, demasiado baja la incidencia de complicaciones isquémicas para lo que uno podría esperar. La incidencia de stroke es alrededor del 8,4%, pero se reduce a la mitad, un 4%, cuando nos concentramos en los accidentes vasculares cerebrales de fosa posterior, que sería lo que es explicable por compromiso del flujo en la vertebral. Algo similar sucede con la isquemia medular, solo 1 de cada 25 pacientes la desarrollan. Por supuesto, son consecuencias dramáticas, pero, insisto, yo esperaría verlos más frecuentemente. En lo que atañe a la isquemia miembro superior izquierdo, si bien está descrita, su forma de manifestación es extraordinariamente, excepcionalmente, en forma de isquemia aguda, se manifiesta más bien por claudicación, síndrome de robo de la subclavia, que en general no requiere intervención. Solo una tercera parte de los pacientes tiene síntomas tan incapacitantes como para justificar una revascularización. Es decir que, más allá de las profusas ramas que genera la arteria subclavia, las complicaciones isquémicas quizá no son tan frecuentes como uno esperaría. Y esto obedece a los abundantes circuitos de circulación colateral que tenemos. La arteria vertebral se puede llenar desde la opuesta, desde el tronco basilar, se puede llenar desde la circulación cerebral anterior, por medio de la comunicante posterior, o desde la carótida externa homolateral a través de la anastomosis de Bosniak u otras similares. Por otra parte, las arterias intercostales forman un arco que une tanto la mitad anterior del arco intercostal, proveniente de la mamaria interna, con la mitad posterior, proveniente de la aorta torácica descendente, y algo similar sucede con la rama terminal de la mamaria, la epigástrica superior, que se anastomosa con la inferior, proveniente de la ilíaca externa. Y todo eso dejando de lado lo profuso de los circuitos colaterales a nivel del neuroeje. Esto explicaría la incidencia limitada, digamos, ese término, de accidentes isquémicos cuando uno ocluye la arteria subclavia en estos pacientes. Ahora, tratándose de consecuencias muchas veces incapacitantes, tendríamos que evaluar el rol de la revascularización en la protección del paciente frente a estos eventos isquémicos. Y la realidad es que la literatura, lo que hace stroke, es muy limitada, no hay de baja calidad, no hay ensayos clínicos randomizados, son series, algunas con abundante número de pacientes, pero que brindan resultados bastante controvertidos. Hay series que claramente encuentran un beneficio en lo que es la revascularización de la subclavia para prevenir strokes, y otras no encuentran realmente diferencias. La tendencia parece ser, así a simple vista, a favor de la revascularización, pero insisto, la evidencia es controvertida. Algo similar pasa con la prevención de la isquemia medular, ensayos de baja calidad, no randomizados, la mayoría reportes de casos, series de pacientes, y con evidencia controvertida en cuanto al beneficio. Si bien la tendencia, de nuevo, parece ser hacia favorecer la revascularización. Algo similar sucede con la revascularización para prevenir isquemia. No se han encontrado diferencias significativas, pero es muy escaso el número de pacientes en los que se ha evaluado este beneficio. Ahora, preocupa sí la dispersión de los resultados, y uno no se siente cómodo esto, no encontrar una explicación a esta dispersión. Y puede ser explicada en parte, al menos, porque en estos ensayos no se distingue lo que son strokes de fosa anterior o de circulación posterior. Nosotros sabemos que tenemos que tratar de explicar el beneficio de la revascularización evitando isquemia en el territorio posterior. Y como vemos, si discriminamos, la revascularización no es útil para prevenir infartos en el territorio anterior. Estos infartos del territorio anterior no obedecen a hipoflujo en la vertebral, sino a fenómenos embólicos en el territorio anterior que obedecen a la manipulación del instrumental dentro del callado aórtico, que genera embolias hacia estos territorios. Pero la revascularización, fíjense, ahora no las azules sino las rojas, mejora dramáticamente, previene todo lo que sea fenómenos embólicos, isquemia, mejor dicho, perdón, fenómenos isquémicos en el territorio posterior. Más allá de esta explicación a partir de los mecanismos, tenemos que buscar estas discrepancias en factores que están asociados al paciente, factores asociados a la patología que provoca la intervención, y factores relacionados a la intervención en sí misma.
Cuando hablamos de los factores relacionados al paciente, habíamos hablado de una profusa circulación colateral que nos ayuda a prevenir fenómenos isquémicos. En la facultad estudiamos el polígono de Willy siempre completito, pero la realidad es que esto se da solamente en una cuarta parte de la población. Lo constante acá, más que la circulación colateral completa, son variantes, y vemos que en muchos casos estas variantes aíslan la circulación posterior de la anterior, es decir, no tenemos buen desarrollo de comunicantes posteriores, y en muchos casos la circulación de la fosa posterior, a veces incluso, insisto, aislada, depende fundamentalmente de la vertebral izquierda y no de la derecha, sobre todo en los pacientes que tienen dominancia de la vertebral izquierda por sobre la derecha, ¿no? En otros casos podemos tener fenómenos como la subclavia derecha ilusoria, nace distalmente a la subclavia izquierda, y si ocluyo ambas subclavias con la prótesis voy a tener importantes problemas. También el nacimiento de la arteria vertebral directamente del arco aórtico complica las cosas. Siguiendo con los factores vinculados al paciente, más allá de la anatomía en sí, podemos tener aspectos patológicos, es decir, puedo tener una circulación colateral fabulosamente desarrollada, pero que se ve amenazada en su función por fenómenos obstructivos vasculares, como enfermedad de los vasos de cuello o accidentes cerebrovasculares previos, o también por intervenciones previas, sobre todo en la aorta abdominal, que anulan las ramas lumbares que pueden servir de vías de circulación colateral hacia la mamaria. También el sexo femenino y la insuficiencia renal crónica se ven asociados por distintos tipos de explicaciones con mayor incidencia de complicaciones isquémicas. Entonces, a la hora de analizar el beneficio de la revascularización, no es importante tratar de tener en cuenta la incidencia de todos estos factores en los distintos grupos, cosa que no siempre, o casi nunca, mejor dicho, es analizada en la población de los estudios. Yendo a los factores vinculados a la patología, está claro que los pacientes que más se complican son aquellos que son intervenidos a raíz de aneurismas degenerativos de la aorta torácica. Estos pacientes tienen una carga aterosclerótica bastante mayor, no solo en la aorta, que lo hace proclive a embolia, sino en las ramas colaterales que comprometen, como vimos, el flujo a través de la circulación colateral. Y es importante, cuando uno analiza los estudios, discriminar esto. Y también factores que, más allá de los del paciente y los de la patología, factores que se vinculan a la intervención en sí. Las intervenciones de emergencia sabemos que se asocian a una mayor incidencia de insultos hemodinámicos que pueden comprometer la circulación colateral y por lo tanto se asocian a mayor incidencia de complicaciones. Las intervenciones prolongadas de más de 2 horas y media también se ven asociadas a mayor incidencia de complicaciones isquémicas, lo mismo que las intervenciones en largos segmentos de la aorta torácica o que requieren implantes de múltiples endoprótesis se asocian a complicaciones. Y todo este tipo de variables intervinientes no está discriminado en la mayoría de estas series que se analizan a la hora de evaluar el beneficio de la revascularización. Es por eso que las sociedades científicas trataban de poner un poco de luz y de orden en este caos de información. Lo hizo en el 2009 la Sociedad Norteamericana y en el 2017 la Europea, para resumir un poco las conclusiones. Ellos dicen que cuando la intervención no es en un contexto de urgencia, hay que analizar en primer lugar la posibilidad de un compromiso vital que tenga lugar a partir de la oclusión de la subclavia, como ser la presencia de un bypass mamario coronario, de fístulas de diálisis o de una mala circulación colateral a nivel craneal. Si hay una posibilidad de un compromiso vital, está fuertemente recomendada, dice la Sociedad Norteamericana, la revascularización de la subclavia. Si no hay un compromiso vital potencial evidente, bueno, ellos igual no la recomiendan fuertemente, pero la sugieren. Sugieren intentar la revascularización de la subclavia izquierda. Ahora, ante una emergencia o una urgencia, hay que adaptar la situación al paciente, a su grado de estabilidad hemodinámica, si está rota o no la aorta, si hay un sangrado inminente, y bueno, y por supuesto a la anatomía y la disponibilidad de materiales. Ahora fíjense que las recomendaciones son todas nivel C, con nivel de evidencia C, recomendación de expertos por la pobreza que tenemos de datos sólidos en esta problemática. Ahora bien, si decidimos revascularizar al paciente, ¿cómo lo haríamos? La forma típica es la revascularización a cielo abierto, quirúrgica, sea por bypass o por transposición de la subclavia izquierda. Lejos de ser una intervención menor, como parecía ser una intervención accesoria, un plato de papas fritas para el plato principal, no, son intervenciones muy complejas, muchas veces asociadas a morbimortalidad importante, muerte misma, injuria neurológica periférica, stroke por la misma manipulación de los vasos a revascularizar, ni hablar de las infecciones, de las pérdidas linfáticas, los hematomas, etc. Este tipo de complicaciones se describen en los pacientes en general. Imagínense en nuestro paciente con una traqueostomía convaleciente de una infección respiratoria grave.
Claramente no era una opción revascularizar a nuestro paciente por este método, ¿sí? Entonces, bueno, había que buscar alternativas y tenemos una alternativa de revascularización percutánea, con prótesis diseñadas a tal fin, como las prótesis con ramas o las prótesis fenestradas o con escalopes, o si no, hacer una intervención en chimenea, o sea, colocar en paralelo, como si fuera un kissing stent, un stent forrado en la subclavia y la prótesis en la aorta. Este tipo de revascularización percutánea parece tener resultados en cuanto a éxitos similares, con un perfil de seguridad un poco mayor que la cirugía a cielo abierto. Sin embargo, a la hora de querer conseguir algunos de estos métodos de revascularización, nos vemos con problemas. Las prótesis dedicadas no son accesibles para nuestros pacientes, no solo por el costo, sino por la disponibilidad de medidas que se adecúen a las necesidades anatómicas de nuestro paciente en particular. En cuanto al desarrollo de las chimeneas, sabemos que no están exentas de riesgos y que se asocian en un porcentaje casi inaceptable de fugas tipo 1 ya en el mediano plazo. Algunos profesionales intentan hacer lo que se llama la fenestración en la mesa, es decir, fabricar nosotros una fenestración, pero no es sencillo lograr una fenestración adecuada y que luego uno pueda hacerla coincidir con la arteria con el origen de la arteria que queremos preservar. Es por eso que decidimos usar en este paciente una tecnología que está teniendo cada vez mayor vigencia, que es la fenestración in situ. Lo que hicimos es que el paciente ya se recuperó de su componente respiratorio, que estaba en condiciones de afrontar la intervención, bajo anestesia general, se hizo un abordaje humeral izquierdo por punción y se avanzó el catéter de Pigtail para hacer la adquisición basal, donde se ve claramente el desgarro distal a la subclavia izquierda, con el aneurisma y el flujo preferencial hacia la luz falsa. Y desde un acceso femoral derecho que se realizó por disección, se avanzó sobre una guía de Landerwist, una endoprótesis de aorta torácica, en realidad dos en forma secuencial, para cubrir la totalidad de la aorta torácica descendente que, como vimos, se encontraba aneurismática. Desplegando y liberando las mismas, se logró un adecuado sellado de la falsa luz, que por supuesto generó la exclusión de la arteria subclavia izquierda. A continuación, intercambiamos el introductor de la arteria humeral por un introductor dirigible, que nos permitía, girando una perilla angular, el extremo del mismo, para colocarlo en forma perpendicular al dispositivo. Una vez que lo logramos posicionar de esta manera, avanzamos por dentro de esa vaina este dispositivo de punción endovascular, que consiste en una aguja retraíble y en un balón, ahí lo corro para que vean, y un balón elastomérico que permite anclar todo el dispositivo en el lugar deseado. Eso hicimos una vez inflado el balón, corroboramos que quedara perpendicular el dispositivo de punción a la luz de la aorta, corroborado en proyecciones ortogonales. Llevamos adelante la punción, juntando las dos asas de la tijera, y de esta forma avanzamos la aguja, con lo que se pudo punzar la tela del dispositivo, y una vez accedida la aorta torácica, accedida a la luz, avanzamos por dentro de la aguja una guía de 0,18 hidrofílica hacia la raíz de la aorta. Corroboramos la posición adecuada dentro de la luz, y una vez corroborada esta, hicimos una dilatación progresiva con balones periféricos del orificio de punción a través de la tela, para finalmente intercambiar la guía por un Amplatz extra stiff, y sobre la misma avanzar un stent recubierto, un balón expandible, que pudimos posicionar en forma adecuada a nivel de la fenestración. Bueno, este es el resultado final, se usa una mínima fuga a dicho nivel. Consideramos que el resultado era satisfactorio, por lo menos en el hecho de sellar el desgarro principal y de tener protegida toda la aorta torácica. Se veía, sin embargo, algo de opacificación de la falsa luz a través de un desgarro distal, pero bueno, consideramos que el resultado era satisfactorio y dimos por finalizado el mismo. ¿Qué evidencia tenemos
con esta tecnología muy escasa, la mayoría son reportes de casos, bastante escaso número, por supuesto nada de estudios aleatorizados, con tiempos de seguimiento variables, pero algunos que llegan al año, lo que se puede ver una tasa de éxito bastante alta y un perfil de seguridad, podríamos decir, aceptable, eso lo podemos discutir. La cuestión es que el paciente 48 horas más tarde pudo ser externado, y esta es la tomografía de control, donde podemos ver que el desgarro principal se encuentra sellado y la falsa luz a nivel de la aorta torácica excluida, persistiendo esa perfusión de la falsa luz a nivel abdominal por el desgarro al que hacíamos mención, que adquiere trascendencia una vez sellado entero. Pero bueno, prácticamente la totalidad de la aorta torácica descendente se encuentra protegida y excluida de la circulación. Estas son las fotos comparativas, pre y post, tanto angiográfico como tomográfico. Bueno, podríamos concluir así entonces que, resumiendo todo lo que hablamos, un 40% de los pacientes a los que se le implanta una endoprótesis aorta torácica requieren una oclusión de la arteria subclaviana izquierda. No trae esta oclusión en general consecuencias aparejadas en cuanto a isquemia miembro superior izquierdo importantes, pero bueno, si bien no se dan en muchos casos, el accidente cerebrovascular y la isquemia medular son realmente afecciones significativas que uno obviamente tiene que tratar de prevenir. El beneficio de la revascularización en estos términos tiene una evidencia bastante limitada y controvertida. Las recomendaciones actuales se basan en recomendaciones de expertos, más allá de la evidencia, que sugieren revascularizar siempre que sea posible a estos pacientes, particularmente en intervenciones de tipo electivo. Siempre hay que tratar de predecir las potenciales consecuencias, evaluando los circuitos colaterales al neuroeje, para ver la necesidad de intervenir, y tener en cuenta que una indicación absoluta de revascularización es la presencia de una vertebral izquierda dominante, o un hemisferio izquierdo aislado, o la existencia de un bypass mamario coronario o fístula arteriovenosa. Indicaciones relativas que aumentan el riesgo de eventos isquémicos serían una cobertura aórtica extensa o el antecedente de una cirugía de aorta abdominal previa. Todo este tipo de lucubraciones, porque realmente no es algo tan sencillo llevar adelante una revascularización. Las complicaciones de la cirugía de cielo abierto son frecuentes. La resolución endovascular, si bien es segura y efectiva, no es accesible en tiempo y forma, por costos y por disponibilidad de material que se adapte a la anatomía del paciente, y son muchas veces desafiantes. En este sentido, la fenestración in situ parece ir ubicándose como una alternativa viable, pero la evidencia disponible hasta el momento no es lo suficiente como para poder brindar respecto de ella una recomendación generalizada. Bueno, eso es todo de mi parte. Quiero agradecerles nuevamente por su interés en esta jornada, y me despido con un abrazo para todos.